El nombre apareció en la pantalla de mi ordenador como un puñetazo directo al estómago. Rodrigo Salazar Montes. Demandado. Causa: fraude, falsificación de documentos, estafa continuada. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Parpadeé 3 veces pensando que había leído mal, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada después de 14 horas revisando expedientes en este juzgado de familia de Madrid. Pero no. El nombre seguía ahí, impreso en letras negras sobre fondo blanco. Rodrigo Salazar Montes, el hombre que se casó con mi hija hace 2 años, el hombre perfecto que nos alejó para siempre, el hombre que ahora enfrentaba cargos criminales en mi sala. Mi asistente Marta entró con una carpeta nueva bajo el brazo. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol del despacho. Jueza Méndez, el expediente Salazar está completo. La audiencia preliminar es el jueves a las 10. ¿Quiere que solicite más tiempo para revisar? No. Respondí con voz más firme de lo que me sentía. Quiero verlo todo. Ahora. Marta dejó la carpeta sobre mi escritorio. Era gruesa, muy gruesa. Cuando se fue y cerró la puerta, abrí la primera página con manos temblorosas. Lo que leí en los siguientes 30 minutos destruyó cualquier ilusión que quedara sobre el hombre que mi hija había elegido sobre mí. Rodrigo Salazar Montes, 42 años, empresario, director de inversiones Salazar S.L. casado actualmente con Daniela Méndez Rivas. Mi hija. La denuncia venía de la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Económica, presentada por 3 mujeres diferentes: Carmen Ruiz Toledano, 58 años, Silvia Navarro García, 31 años, Patricia Domínguez Santos, 63 años. Las 3 alegaban lo mismo: matrimonio con Rodrigo Salazar, transferencias bancarias significativas poco después de casarse, propiedades a nombre de él, cuentas vaciadas, divorcios express y desaparición casi total de sus patrimonios. Leí cada declaración palabra por palabra. Carmen decía que conoció a Rodrigo en un evento de arte en Barcelona. Él era encantador, atento, interesado en su trabajo como galerista. Le habló de expandir su negocio, de inversiones inteligentes, de construir un futuro juntos. Se casaron 6 meses después. 3 meses más tarde, Carmen descubrió que su galería ahora estaba registrada a nombre de una empresa fantasma controlada por Rodrigo. Cuando lo confrontó, él desapareció. Simplemente se fue. El divorcio fue tramitado por un abogado que Carmen nunca conoció. Todo el patrimonio que había construido en 20 años se esfumó. Silvia tenía una historia similar pero más brutal. 31 años, heredera de una fábrica textil en Valencia. Conoció a Rodrigo en un gimnasio exclusivo. Él tenía músculos, sonrisa perfecta, palabras suaves. Le prometió amor eterno. Se casaron en una ceremonia privada. Silvia firmó documentos que Rodrigo le dijo eran simples trámites matrimoniales. Resultaron ser poderes notariales. En 6 meses, Rodrigo vendió la fábrica a una empresa extranjera. El dinero desapareció en una red de cuentas offshore. Cuando Silvia intentó denunciarlo, descubrió que técnicamente todo era legal. Ella había firmado, ella había autorizado. Perdió la fábrica que su abuelo había construido con sus propias manos. Patricia era la más desgarradora. 63 años, viuda, sola. Conoció a Rodrigo en una cafetería cerca de su casa en Sevilla. Él era 30 años más joven, pero le decía que la edad no importaba cuando había conexión verdadera. Patricia tenía una pensión modesta y un apartamento pagado que valía cerca de 300.000 euros. Rodrigo fue paciente. Esperó un año completo antes de casarse con ella. Después del matrimonio convenció a Patricia de vender el apartamento para comprar algo más grande juntos. El dinero fue a una cuenta conjunta que Rodrigo controlaba. 2 meses después, él se fue. Patricia ahora vivía con su hermana, sin apartamento, sin ahorros, sin nada. Cerré el expediente y me quedé mirando la pared de mi despacho. Las fotografías estaban ahí. Mi título de derecho colgado en marco dorado. Una foto de mi hija Daniela cuando tenía 8 años, sonriendo sin dientes frontales. Otra de su graduación universitaria. Y una del día que me dijo que se casaría con Rodrigo. En esa foto ella no sonreía. Yo tampoco, porque ya entonces sabía que algo no estaba bien. Lo sentía en mis huesos, en esa intuición de madre que nunca falla. Pero cuando intenté hablar con ella, cuando intenté pedirle que esperara, que lo conociera mejor, Daniela me gritó algo que todavía resonaba en mis oídos 2 años después. Tú no entiendes nada, mamá. Tú nunca has entendido nada. Rodrigo es exitoso, es culto, es todo lo que tú no pudiste darme.
Tú eres solo una jueza de familia que gana lo básico. Él tiene empresas, viaja por Europa, tiene conexiones. No quiero tu vida, quiero la suya. Esas palabras me habían cortado más profundo que cualquier cuchillo. Porque había algo de verdad en ellas. Yo no era rica, había criado a Daniela sola después de divorciarme de su padre cuando ella tenía 6 años. Trabajé duro, muy duro, para pagar su educación, su ropa, sus clases de piano. Viví en un apartamento pequeño en Carabanchel durante 22 años para que ella pudiera ir a buenas escuelas. Me negué a ascensos que requerían mudarnos porque quería que tuviera estabilidad. Sacrifiqué todo y ella lo veía como fracaso. Rodrigo llegó a nuestras vidas como una tormenta dorada, alto, guapo, con ese aire de hombre que sabe exactamente qué decir. Daniela lo conoció en su trabajo. Ella era consultora en una firma de marketing. Rodrigo apareció como cliente potencial. La invitó a cenar para discutir estrategias. Esa cena se convirtió en 5 más. En 3 meses eran pareja. En 6 meses vivían juntos. En 9 estaban comprometidos. Todo fue demasiado rápido, pero Daniela estaba encandilada. Y yo estaba siendo dejada atrás sistemáticamente. La primera vez que conocí a Rodrigo fue en un restaurante caro en Salamanca. Daniela insistió en que nos viéramos ahí, en su territorio, no en mi apartamento modesto. Rodrigo llegó con traje italiano y reloj suizo. Me besó la mano. Señora Méndez, es un honor. Daniela me ha contado tanto sobre usted. Su trabajo como jueza debe ser fascinante. Sus palabras eran correctas, pero sus ojos me evaluaban. Podía ver el cálculo detrás de esa sonrisa perfecta. Durante la cena habló de sus negocios, de propiedades en Marbella, de reuniones en Londres y Múnich. Todo sonaba impresionante, demasiado impresionante. Entonces me preguntó sobre mi trabajo. ¿Qué tipo de casos maneja, señora Méndez? Divorcios, herencias, custodias. Respondí, casos donde las familias se destrozan y yo intento encontrar justicia. Rodrigo asintió con expresión seria. Debe ver muchas tragedias, muchas personas que no supieron elegir bien. Sí, dije mirándolo directo a los ojos. Veo muchas personas que parecen una cosa y resultan ser otra completamente diferente. El momento se tensó. Daniela intervino rápidamente cambiando el tema. Pero Rodrigo me había entendido, y yo lo había entendido a él. Éramos enemigos desde ese instante. Las cosas empeoraron después de eso. Daniela empezó a cancelar nuestros almuerzos dominicales. Siempre tenía excusas. Rodrigo y yo tenemos planes. Vamos a ver a sus padres. Tenemos una cena importante. Lo siento, mamá, otro día. Ese otro día nunca llegaba. La llamaba y ella respondía con mensajes breves. Estoy ocupada. Te llamo luego. Luego se convertía en días. Los días en semana. Cuando finalmente me invitaron a conocer a la familia de Rodrigo, entendí por qué Daniela se estaba alejando. Los Salazar vivían en una mansión en Pozuelo. Jardines perfectos, fuente en la entrada, servicio uniformado. La madre de Rodrigo, doña Elvira, me recibió con sonrisa helada. Ah, la madre de Daniela. Qué bien que pudiste venir. Me condujo al salón donde esperaban el padre de Rodrigo, sus 2 hermanas y varios familiares más, todos vestidos como para una sesión de fotos de revista. Yo llevaba un vestido sencillo comprado en rebaja. Me sentí como intrusa inmediatamente. Durante la comida, doña Elvira dominó la conversación. Hablaba de viajes, de propiedades, de conexiones sociales. Luego se volvió hacia mí. Daniela, nos contó que eres jueza. Qué interesante. Debe ser un trabajo muy estresante y no muy bien pagado. Me imagino. Sonreí a pesar del insulto velado. Es un trabajo de servicio público. Se trata de justicia, no de dinero. Oh, por supuesto, dijo ella con tono condescendiente. Pero en esta familia siempre hemos creído en el éxito material también. Es importante que nuestros hijos tengan seguridad financiera. Por eso estamos tan contentos de que Rodrigo haya encontrado a Daniela. Ella es ambiciosa. ¿Entiendes lo que es importante en la vida? El mensaje era claro. Yo no entendía. Yo era inferior. Yo era el pasado que Daniela necesitaba dejar atrás para encajar en este mundo nuevo. Y funcionó. Después de esa comida, Daniela me llamó menos. Cuando lo hacía hablaba diferente. Usaba palabras como inversiones, networking, posicionamiento social. Se había convertido en alguien que no reconocía. Intenté recuperarla. La invité a cenar, solo nosotras dos. Ella vino, pero llegó tarde y se fue temprano. Mamá, necesitas entender que mi vida es diferente ahora. Tengo compromisos, responsabilidad.
No puedo seguir viniendo a este apartamento cada semana como cuando era niña. He crecido, repetí sintiendo el nudo en mi garganta. ¿O te han hecho sentir que tu pasado es vergonzoso? Daniela se puso de pie. Sabía que ibas a hacer esto. Sabía que ibas a atacar a Rodrigo. Siempre lo has odiado porque representa todo lo que tú no pudiste lograr. No lo odio, dije también levantándome. Estoy preocupada. Todo ha sido muy rápido. No lo conoces realmente. Lo conozco perfectamente, respondió ella con rabia. Y es un hombre extraordinario. Algo que tú nunca entenderías, porque has pasado toda tu vida conformándote con lo mínimo. Esas palabras me dejaron muda. Daniela tomó su bolso. No me llames por un tiempo. Necesito espacio. Y salió dejándome ahí parada en mi pequeño apartamento que había sido nuestro hogar durante 22 años. La boda fue 6 meses después. Recibí la invitación por correo, una tarjeta elegante con letras doradas. Rodrigo Salazar Montes y Daniela Méndez Rivas tienen el honor de invitarle a su matrimonio. La ceremonia sería en una finca privada en Toledo. Dress code formal. Fui porque era mi hija, pero fui sola y me sentí sola. La boda fue espectacular. Cientos de invitados, todos ricos, todos elegantes. Yo estaba sentada atrás, en una mesa cerca de la cocina, con personas que claramente tampoco encajaban en ese mundo. Durante la ceremonia Daniela se veía hermosa con su vestido de diseñador. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía al matrimonio, sentí el impulso de levantarme, de gritar que algo no estaba bien, pero me quedé callada porque había aprendido en mis años como jueza que las verdades que nadie quiere escuchar no sirven de nada, solo alienan a quien las dice. En la recepción intenté acercarme a Daniela. Ella me dio un abrazo rápido. Me callé. Gracias por venir, mamá. Antes de que pudiera responder, doña Elvira la tomó del brazo. Daniela querida, hay personas importantes que quieren saludarte. Y se la llevó. Rodrigo pasó por mi mesa una vez. Señora Méndez, espero que esté disfrutando. Mi sonrisa fue todo hielo, más de lo que imaginas. Me fui temprano, nadie notó mi ausencia. Esa fue la última vez que vi a mi hija durante 2 años. Llamé docenas de veces. Los primeros meses respondía con mensajes cortos. Estoy bien, ocupada. Después ni eso. Mis llamadas iban directo a buzón. Mis mensajes quedaban sin respuesta. En Navidad le envié un regalo. Lo devolvieron sin abrir. Era como si hubiera muerto para ella, o como si ella hubiera muerto para mí. Me sumergí en el trabajo. Los casos se volvieron mi vida. Divorcios donde esposos se mentían. Herencias donde hermanos se traicionaban. Custodias donde padres usaban a sus hijos como armas. Veía lo peor de las familias todos los días. Y cada caso me recordaba que había perdido a la mía. Hasta hoy, hasta que ese nombre apareció en mi pantalla. Rodrigo Salazar Montes. Y ahora leyendo estas declaraciones de Carmen, Silvia y Patricia, entendía todo. Mi yerno no era un empresario exitoso, era un depredador, un estafador profesional que se casaba con mujeres vulnerables, ganaba su confianza, las despojaba de todo y desaparecía. Había perfeccionado el sistema. Y mi hija, mi Daniela, era su siguiente víctima. Tomé el teléfono y marqué el número de Daniela que todavía tenía guardado. Buzón de voz. Colgué. Intenté de nuevo. Buzón. Una tercera vez. Buzón. Escribí un mensaje. Daniela, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Rodrigo. Por favor, llámame. Enviar. Esperé mirando la pantalla. Los minutos pasaron. Nada. Otra vez. Daniela, soy tu madre. Hay cosas que necesitas saber. Por favor, nada. Una más. Estás en peligro. Rodrigo no es quien crees. Llámame. Leído, pero sin respuesta. Sentí la desesperación subir por mi garganta. Mi hija estaba con un hombre que había destruido vidas. Un hombre que probablemente ya estaba ejecutando su plan con ella. Y no podía advertirle, no podía protegerla, porque ella había cerrado todas las puertas entre nosotras. Marta tocó a mi puerta. ¿Jueza Méndez? ¿Se encuentra bien? ¿Necesita algo? Sí, respondí tratando de controlar mi voz. Necesito todo lo que podamos conseguir sobre Rodrigo Salazar, récords de matrimonios, propiedades, cuentas bancarias, todo, y necesito hablar con las denunciantes. Las 3. Cuanto antes. Marta sintió tomando notas. ¿Esto es por el caso o por algo más? Me miró con esa intuición que solo alguien que ha trabajado contigo durante 10 años puede tener. Esto es por justicia.
dije, y también es personal, muy personal. Ella no preguntó más, salió a trabajar. Yo me quedé mirando el expediente. Había una foto de Rodrigo adjunta, esa misma sonrisa perfecta que me había engañado en aquel restaurante. Pero ahora veía lo que no había visto entonces. La frialdad en los ojos, el cálculo, la ausencia total de empatía. Este hombre no amaba a mi hija. Este hombre estaba usando a mi hija, y yo era la única persona que podía detenerlo. Pero había un problema enorme. Yo era la jueza asignada al caso, y el acusado era mi yerno. Cualquier abogado competente pediría mi recusación. Conflicto de interés evidente. Y tendrían razón. Lo correcto, lo legal, lo ético era transferir este caso a otro juzgado inmediatamente. Abrí la computadora y comencé a redactar la solicitud de recusación. Escribí 3 párrafos explicando la situación. Luego me detuve. Si dejaba este caso iría a otro juez que no sabría quién era Daniela, que no vería la conexión, que trataría esto como simple fraude económico. Rodrigo tendría abogados caros, buenos abogados, que encontrarían tecnicismos legales, que alargarían el proceso durante años. Y mientras tanto mi hija seguiría con él, seguiría firmando documentos, seguiría siendo despojada de todo, seguiría confiando en el hombre que la estaba destruyendo. Borré lo que había escrito. Sería inmoral quedarse con este caso. Lo sabía, pero también sabía que si lo soltaba, mi hija estaba perdida, y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Me quedaría con el caso, haría mi trabajo como jueza, seguiría la ley al pie de la letra, pero también usaría cada recurso legal disponible para descubrir toda la verdad sobre Rodrigo Salazar. Y si en ese proceso salvaba a mi hija, si en ese proceso recuperaba lo que habíamos perdido, entonces valía la pena cualquier consecuencia profesional que pudiera enfrentar. Cerré el expediente y miré por la ventana de mi despacho. Madrid se extendía bajo un cielo gris de febrero. En algún lugar de esta ciudad, mi hija estaba viviendo con un monstruo que había perfeccionado el arte de parecer perfecto. Pero los monstruos siempre cometen errores, y yo iba a encontrar cada uno de ellos. Porque soy madre antes que jueza, y nadie, absolutamente nadie, le hace daño a mi hija sin consecuencias. La audiencia preliminar estaba programada para el jueves a las 10 de la mañana. Tuve 3 días para prepararme. 3 días que pasé casi sin dormir, revisando cada documento del expediente, cada transacción bancaria, cada registro de matrimonios y divorcios de Rodrigo Salazar. Lo que descubrí fue peor de lo que había imaginado, mucho peor. Marta llegó el martes por la tarde con una caja llena de archivos adicionales que había conseguido de diferentes registros civiles. Jueza, va a querer ver esto. Extendió documentos sobre mi escritorio como si fueran cartas de póker. Y tenía razón, era un juego que Rodrigo había estado jugando durante casi 10 años. No eran solo Carmen, Silvia y Patricia. Había más, mucho más. El primer matrimonio de Rodrigo fue a los 25 años con una mujer llamada Isabel Fernández, hija de un constructor exitoso en Málaga. Matrimonio que duró exactamente 11 meses. En ese tiempo Isabel firmó documentos que transfirieron propiedades valoradas en $500,000 a empresas controladas por Rodrigo. El divorcio fue rápido, sin escándalo. Isabel se mudó a Argentina después. Nadie supo más de ella. La segunda fue Mónica Bustamante, dueña de una cadena pequeña de tiendas de ropa en Zaragoza. Matrimonio de 8 meses. Las tiendas fueron vendidas. El dinero desapareció en inversiones fantasma. Mónica terminó con depresión severa. Hubo un intento de suicidio. Estuvo 6 meses hospitalizada. Nunca presentó cargos porque no tenía dinero para abogados y porque Rodrigo había cubierto sus huellas perfectamente. Luego venía Carmen, la galerista de Barcelona que había presentado la primera denuncia. Después Silvia, la heredera de Valencia. Luego Patricia, la viuda de Sevilla. Y ahora Daniela. Mi hija era la sexta mujer en 10 años. El patrón era claro una vez que sabías buscarlo. Rodrigo identificaba mujeres con recursos, no necesariamente ricas pero con patrimonio valioso. Una galería, una fábrica, un apartamento, acciones, cuentas de ahorro. Estudiaba sus vulnerabilidades. Mujeres mayores que vivían solas, mujeres jóvenes con padres ausentes o muertos, mujeres que anhelaban conexión, que estaban dispuestas a confiar. Las cortejaba con paciencia. Meses de atención perfecta, flores, cenas, viajes, palabras exactas que cada una necesitaba escuchar. Matrimonio rápido siempre. Nunca más de un año de noviazgo,
porque matrimonio significaba derechos legales, acceso a cuentas, capacidad de firmar documentos, poder. Y después venía la fase de extracción, papeles que firmar, notarios amigos, transferencias urgentes, inversiones que no podían esperar, todo con explicaciones razonables, todo con amor aparente. Y cuando ya no quedaba nada por extraer, venía la fase final, el distanciamiento, las peleas fabricadas, el divorcio express procesado por abogados que movían todo tan rápido que las víctimas no tenían tiempo de reaccionar, y Rodrigo desaparecía, cambiaba de ciudad, cambiaba de nombre en redes sociales, empezaba de nuevo con identidad ligeramente modificada, buscaba su siguiente objetivo. Todo esto lo había hecho al menos 6 veces que pudiéramos documentar. Probablemente había más casos que no conocíamos. Miré la fotografía de Rodrigo otra vez, 42 años, una década entera destruyendo vidas sistemáticamente, durmiendo tranquilo cada noche, viviendo bien con dinero robado, sin remordimiento alguno, porque para hacer esto necesitas ser algo muy específico, necesitas ser un psicópata, alguien sin empatía, alguien para quien otras personas son solo herramientas, recursos a explotar. Y ese hombre estaba casado con mi hija. Ese hombre dormía junto a mi hija cada noche. Ese hombre probablemente ya tenía acceso a las cuentas de mi hija. Daniela ganaba bien como consultora. Tenía ahorros. Tenía un pequeño departamento que había comprado antes de conocer a Rodrigo. ¿Cuánto tiempo faltaba antes de que Rodrigo completara su proceso? ¿Cuánto antes de que Daniela descubriera que todo había desaparecido? Llamé otra vez a su número. Buzón. Escribí otro mensaje. Daniela, por favor, solo dame 5 minutos. 5 minutos para explicarte algo importante. Sin respuesta. Intenté su trabajo, la consultora de marketing donde trabajaba antes de casarse. La recepcionista me dijo que Daniela ya no trabajaba ahí. Había renunciado hace un año. ¿Hace un año? Sí, señora. Renunció cuando se casó. Dijo que su esposo prefería que se dedicara a apoyar sus negocios. Colgué sintiendo náusea. Rodrigo la había aislado. Le había hecho dejar su trabajo, su independencia financiera, su red de colegas. Ahora dependía completamente de él. Era la configuración perfecta para control total. El miércoles por la mañana entrevisté a Carmen, la galerista. Vino a mi despacho acompañada de su abogada. Carmen tenía 58 años, pero parecía 10 más. Su cara mostraba el cansancio de alguien que ha peleado demasiado tiempo. Señora jueza, gracias por recibirme. Cuénteme todo desde el principio. Dije, no omita ningún detalle. Y Carmen habló. Durante 2 horas me describió cómo Rodrigo había entrado en su vida como príncipe encantador, cómo le había hecho creer que finalmente había encontrado a alguien que la valoraba, cómo se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona, cómo 3 semanas después del matrimonio Rodrigo le sugirió que reestructuraran la galería, para optimizar impuestos, dijo, para proteger el patrimonio. Carmen firmó porque confiaba, porque amaba, porque nunca había tenido razón para dudar. Un mes después, Rodrigo le dijo que había una oportunidad de inversión increíble en Londres. Arte contemporáneo de artistas emergentes. Necesitaban liquidez inmediata. Carmen vendió parte de su inventario. Transfirió 150.000 euros a una cuenta que Rodrigo controlaba. El arte nunca llegó. La inversión resultó ser inexistente. Cuando Carmen comenzó a hacer preguntas, Rodrigo se volvió esquivo, luego ausente, luego desapareció completamente. En 2 semanas llegaron papeles de divorcio. La galería que había sido suya ya no estaba a su nombre. Las cuentas estaban vacías. Carmen intentó denunciarlo, pero los abogados de Rodrigo presentaron todos los documentos firmados por ella. Técnicamente, legalmente, todo era válido. Ella había dado su consentimiento. Le tomó 4 años juntar evidencia suficiente para presentar cargos criminales. Y en esos 4 años, pregunté. Rodrigo siguió. Carmen asintió con amargura. Investigué. Hablé con otras mujeres. Descubrí a Mónica en Zaragoza. Luego a Isabel, que finalmente respondió mis emails desde Argentina. Todas teníamos la misma historia, el mismo patrón. El mismo hombre con diferentes caras. La pregunta que me persigue cada noche es ¿cuántas más hay? ¿Cuántas mujeres que nunca denunciaron porque tenían vergüenza, porque se culpaban a sí mismas, porque él las convenció de que todo era culpa de ellas? ¿Cuántas, señora jueza? ¿Cuántas más? Demasiadas, respondí, pero vamos a detenerlo, se lo prometo, vamos a detenerlo.
Después de Carmen entrevisté a Silvia por videoconferencia desde Valencia. Ella era más joven, 31 años, pero igual de destrozada. Su historia era casi idéntica con pequeñas variaciones. Rodrigo la conoció en un gimnasio, la cortejó durante 5 meses, matrimonio íntimo, papeles firmados, fábrica vendida, dinero desaparecido, divorcio express. Lo único diferente era que Silvia había intentado suicidarse. Tomé todas las pastillas que tenía, me dijo con voz vacía. Pensé que si moría al menos el dolor terminaría, pero mi hermano me encontró a tiempo. Me llevaron al hospital, bombearon mi estómago, me mantuvieron en psiquiátrico 2 semanas, y cuando salí, descubrí que Rodrigo había vendido mi historia a la prensa, pintándome como mujer desequilibrada que no podía aceptar un divorcio normal. Destruyó mi reputación junto con mi patrimonio. ¿Por qué no presentaste cargos antes? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Porque no tenía dinero para abogados, porque estaba destruida mentalmente, porque cada vez que pensaba en enfrentarlo, recordaba su cara cuando le pregunté por el dinero, esa frialdad absoluta, esa mirada que decía claramente que yo no era nada para él, que nunca había sido nada, que solo era una transacción completada. Me daba terror, pero cuando Carmen me contactó y me dijo que había más mujeres, que estábamos organizando una denuncia colectiva, supe que tenía que hacerlo, por mí, por las que vendrían después. Daniela, pensé, tú eres quien viene después, y no voy a permitir que este hombre te haga lo que les hizo a ellas. Patricia, la viuda de 63 años, vino el miércoles por la tarde, llegó en metro, vestida con ropa vieja pero limpia. Sus manos temblaban cuando las puso sobre mi escritorio. Señora jueza, yo solo quiero recuperar algo, no todo. Sé que no puedo recuperar todo, pero mi apartamento, el apartamento donde viví 30 años con mi esposo fallecido, donde criamos a nuestros hijos, donde tengo todos mis recuerdos, ese apartamento ahora es de una empresa fantasma, y voy a recuperarlo para usted, dije tomando sus manos. Va a recuperar su hogar, se lo prometo. Patricia lloró. Lo único que pedía era justicia básica, y este sistema legal que yo representaba le había fallado completamente. La había dejado sin nada mientras Rodrigo seguía libre, seguía rico, seguía cazando. Esa noche sola en mi despacho pasadas las 11, organicé todo en mi pizarra, nombres, fechas, montos, conexiones. Era como ver el mapa de un depredador. 6 mujeres, 10 años. Aproximadamente 2 millones de euros robados que pudiéramos documentar, y Rodrigo seguía libre porque había cubierto cada paso con papeles legales, firmas auténticas, documentos notariados, todo aparentemente voluntario. Lo que hacía difícil probar fraude era precisamente eso. Las víctimas habían dado consentimiento, sí, bajo falsas pretensas, bajo manipulación, pero consentimiento técnico. Y nuestro sistema legal a veces no sabe cómo manejar el espacio gris entre legal y criminal cuando hay emoción de por medio, cuando hay matrimonio, cuando hay amor usado como arma. Pero yo conocía este sistema, lo había navegado durante 25 años, y sabía exactamente qué buscar. Necesitaba prueba de intención, prueba de que Rodrigo planeaba defraudar desde el principio, que nunca tuvo intención de matrimonio real, que cada paso fue calculado. Eso convertiría documentos legales en instrumentos de fraude. Eso haría la diferencia entre divorcio complicado y crimen organizado. Llamé a Marta aunque era tarde. Necesito registros de comunicación, emails, mensajes, llamadas, todo lo que Rodrigo intercambió con estas mujeres. Necesito ver sus empresas fantasma, quién las registró, cuándo, dónde está el dinero ahora. Y necesito rastrear su patrón. ¿Cuánto tiempo después de cada matrimonio comenzaban las transferencias? ¿Cuánto tiempo antes del divorcio dejaba de fingir? Marta trabajó toda la noche. Al día siguiente, jueves por la mañana, 1 hora antes de la audiencia, tenía lo que necesitaba. Los emails entre Rodrigo y cada mujer seguían un script casi idéntico. Las mismas frases de amor, las mismas promesas de futuro, las mismas urgencias financieras, presentadas con las mismas excusas, copy-paste de relación en relación. Las empresas fantasma habían sido registradas semanas antes de cada matrimonio, no después, antes. Rodrigo creaba la infraestructura legal para robar antes de siquiera proponer.
y las transferencias comenzaban invariablemente entre 3 y 6 semanas post-matrimonio, como reloj, como rutina, como trabajo. Más devastador aún, encontramos comunicaciones entre Rodrigo y ciertos abogados cómplices, discutiendo estrategias, cómo maximizar extracción, cómo minimizar riesgo legal, cómo preparar divorcios que dejarían a las víctimas sin recursos para demandar, todo documentado, todo guardado porque Rodrigo era arrogante, porque nunca pensó que alguien conectaría todos los casos, que alguien vería el patrón completo. Me vestí con mi toga judicial y caminé hacia la sala de audiencias con ese expediente bajo el brazo. Era pesado, cargaba el dolor de 6 mujeres, la evidencia de 10 años de crímenes, y mi última esperanza de salvar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. La sala estaba llena, Carmen, Silvia y Patricia, sentadas al frente con sus abogados, prensa en las filas de atrás, porque casos así generan titulares, y ahí del otro lado estaba él, Rodrigo Salazar, con traje impecable, cara serena, acompañado de 3 abogados. Cuando entré y me vio, su expresión cambió por una fracción de segundo, sorpresa, luego cálculo, luego algo que podría haber sido diversión, porque reconoció la situación inmediatamente. Su suegra era la jueza. Esto era demasiado perfecto, demasiado fácil para apelar. Todos de pie, anunció el secretario judicial. Presidenta magistrada Elena Méndez Rivas. Me senté, miré directamente a Rodrigo, y comencé. El abogado principal de Rodrigo se levantó inmediatamente antes de que pudiera siquiera abrir el expediente. Su nombre era Julián Cortés, un abogado penalista conocido por defender empresarios acusados de delitos económicos. Tenía esa confianza que viene de ganar demasiados casos. Señoría, interrumpió con tono respetuoso pero firme. Antes de proceder necesito plantear una moción preliminar crucial. Solicito formalmente la recusación de esta magistrada por conflicto de interés evidente e insalvable. El silencio cayó sobre la sala como manta pesada. Todos sabían que esto venía. Yo también lo sabía. Adelante, dije con voz neutra. Explique su moción. Cortés sonrió. Era la sonrisa de quien cree que ya ganó. Señoría, con el debido respeto, mi cliente Rodrigo Salazar Montes está casado con Daniela Méndez Rivas. Daniela Méndez Rivas es hija de usted, magistrada Elena Méndez Rivas. Por tanto, existe una relación familiar directa entre la jueza y el acusado. Este vínculo genera conflicto de interés objetivo que imposibilita la imparcialidad requerida. Solicito que este caso sea transferido inmediatamente a otro juzgado. Hizo una pausa dramática. Y también solicito que se investigue por qué esta asignación no fue declarada previamente. ¿Por qué la magistrada no se recusó automáticamente cuando vio el nombre del acusado? Murmullos en la sala. Las miradas de todos sobre mí. Carmen y las otras víctimas lucían preocupadas. Rodrigo permanecía tranquilo, casi divertido. Dejé que el silencio se extendiera. Luego hablé con claridad y firmeza. Letrado Cortés, su moción es técnicamente correcta. Existe efectivamente un vínculo familiar entre el acusado y yo a través de mi hija. Este vínculo fue identificado por mí inmediatamente al recibir el expediente. La pregunta que usted plantea es ¿por qué no me recusé automáticamente? La respuesta es simple. Estudié los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La recusación por parentesco aplica cuando dicho parentesco puede generar parcialidad. En condiciones normales, yo me habría recusado sin duda. Hice otra pausa dejando que procesaran. Pero estas no son condiciones normales. Continué. Mi hija y yo no tenemos relación desde hace 2 años. Ella cortó contacto conmigo completamente después de su matrimonio con el señor Salazar. No he hablado con ella. No he visto al señor Salazar fuera de su boda. No tengo comunicación ni interés personal en este matrimonio, más allá de mi preocupación materna natural. Por tanto, la parcialidad de que la ley busca prevenir no existe. No puedo ser parcial hacia alguien con quien no tengo relación. Cortés intentó interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Además, he consultado con el Consejo General del Poder Judicial. Presenté la situación completa. La respuesta fue clara. Mientras yo mantenga imparcialidad procesal absoluta, mientras siga cada protocolo legal al pie de la letra, mientras documente cada decisión extensamente, puedo continuar. Y eso es exactamente lo que haré.
Pero señoría, insistió Cortés, la apariencia de conflicto es suficiente para invalidar el proceso. No importa si usted cree ser imparcial. Lo que importa es si un observador razonable podría cuestionar esa imparcialidad. Y cualquier observador razonable cuestionaría que una suegra juzgue a su yerno. Tiene razón, respondí. Por eso cada acción que tome en este caso será supervisada. Por eso tengo 2 magistrados observadores asignados, que revisarán cada decisión. Por eso este juicio será grabado en su totalidad, y por eso, letrado Cortés, si encuentra absolutamente alguna irregularidad en mi conducta, tiene completo derecho de apelar, pero no voy a recusarme basándome en especulación de parcialidad. Me voy a recusar solo si cometo parcialidad, y no la voy a cometer. Miré directamente a Rodrigo, porque señor Salazar, usted va a ser juzgado por evidencia, por hechos, por la ley, nada más, nada menos. Cortés se sentó frustrado. Rodrigo le susurró algo. El abogado asintió y se levantó nuevamente. Entonces solicitamos que todo el proceso sea diferido hasta que esta cuestión procedimental sea resuelta en instancias superiores. Denegado, dije inmediatamente. No hay base legal para diferir. La moción de recusación ha sido escuchada y negada. Si desean apelar esa decisión, es su derecho. Pero el proceso continúa. Cortés se sentó derrotado. Carmen me miró con algo parecido a esperanza, y procedí con la audiencia preliminar. Durante las siguientes 3 horas presenté la evidencia que habíamos compilado. Los 6 casos, el patrón de 10 años, las empresas fantasma, los documentos firmados bajo pretensiones falsas, las comunicaciones que mostraban premeditación, todo expuesto metódicamente. Carmen testificó, su voz quebrándose al relatar cómo Rodrigo la había convertido de mujer exitosa a víctima sin recursos en menos de 1 año. Silvia testificó por videoconferencia. Describió no solo el fraude financiero sino el daño psicológico, cómo Rodrigo había usado su amor como arma, cómo había calculado exactamente qué decir, qué hacer, qué prometer para obtener cada firma que necesitaba, cómo cuando ya no servía, la descartó como basura. Patricia testificó con lágrimas, una mujer mayor contando cómo un hombre joven la había hecho sentir amada por última vez en su vida solo para robarle el único hogar que conocía. Escuché cada palabra, tomé cada nota, y observé a Rodrigo. Él permanecía imperturbable, sin emoción, sin remordimiento. Miraba a estas mujeres destruidas como si fueran actores en una obra aburrida. Cuando llegó su turno de responder, Cortés presentó la defensa esperada. Todo era legal. Sus clientes firmaron voluntariamente. Los matrimonios fueron reales. Los divorcios procedieron según ley. Si hubo mal manejo financiero, fue error de juicio empresarial, no fraude intencional. Rodrigo era víctima de mala interpretación, de mujeres despechadas que no aceptaban que sus matrimonios habían fallado. Escuché toda la defensa sin interrumpir. Cuando Cortés terminó, pregunté, letrado, su cliente se ha casado 6 veces en 10 años. Cada matrimonio duró menos de 1 año. Cada matrimonio terminó con la esposa perdiendo patrimonio significativo. En cada caso, su cliente creó empresas fantasma semanas antes de proponer matrimonio. ¿Considera usted que esto es coincidencia? Cortés respondió con confianza. Señoría, mi cliente es empresario. Crear empresas es su actividad profesional normal. El que haya tenido varios matrimonios fallidos habla de mala suerte en el amor, no de intención criminal. Las pérdidas patrimoniales fueron resultado de decisiones de inversión que no prosperaron, riesgo empresarial normal. Y el hecho de que varias exesposas ahora se unan contra él sugiere más bien conspiración motivada por despecho que fraude legítimo. Miré a Rodrigo directamente. Señor Salazar, tiene derecho a declarar o permanecer en silencio. ¿Desea decir algo? Él me sostuvo la mirada. Había algo en sus ojos. Desafío, diversión. Calculó durante varios segundos. Luego habló por primera vez. Su voz era suave, educada, completamente controlada. Señora magistrada, creo que estamos todos aquí por un malentendido. Yo me he casado varias veces. Sí, busco amor genuino. No he tenido fortuna encontrándolo. En cada relación invertí emocionalmente. Di todo de mí. Si esas inversiones emocionales vinieron acompañadas de decisiones financieras que resultaron mal, lo lamento profundamente. Pero error de juicio no es crimen. Continuó con la misma calma ensayada. Respecto a su hija Daniela, mi esposa actual,
Nuestra relación es completamente diferente. Es amor verdadero. Estamos felices, construyendo una vida juntos, y lamento que usted y ella no se hablen. Pero eso no es mi culpa. Daniela tomó sus propias decisiones sobre su relación familiar. Yo siempre la apoyé. La pausa que hizo fue perfecta, calculada. Quiero que sepa que no guardo rencor por esta situación incómoda. Entiendo que es su trabajo. Respeto eso. Solo pido que me juzgue por hechos, no por emociones. Era brillante. Cada palabra escogida para sonar razonable, para pintarse como hombre incomprendido, para sugerir que yo era la que permitía emociones nublar juicio, para sembrar duda. Pero cometió un error pequeño que probablemente nadie más notó. Cuando habló de Daniela, cuando dijo estamos felices, sus ojos se movieron una fracción de segundo hacia la izquierda, el indicador universal de mentira. Este hombre mentía sobre mi hija, y eso confirmó lo que sospechaba. Daniela ya estaba siendo procesada, ya estaba perdiendo todo, y probablemente ni siquiera lo sabía aún. La audiencia terminó 3 horas después. Ordené que el caso procediera a juicio completo, que se investigaran todas las empresas vinculadas a Rodrigo, que se congelaran sus cuentas, que se prohibiera vender propiedades. Cortés protestó cada orden, pero yo tenía base legal para todo. Rodrigo permanecía calmado, pero vi algo nuevo en su expresión. Preocupación, pequeña pero real. Cuando salí de la sala, Marta me esperaba con expresión urgente. Jueza, tiene visita, en su despacho. Alguien que insistió en verla, dijo que es urgente. ¿Quién? No quiso dar su nombre. Solo dijo que tiene información sobre el caso Salazar. Subí rápido, abrí la puerta de mi despacho, y ahí estaba sentada frente a mi escritorio. Mi hija, Daniela, 2 años sin vernos, 2 años de silencio, y ahora estaba aquí, llorando, sosteniendo papeles con manos temblorosas. Mamá, susurró cuando me vio, su voz quebrada. Mamá, necesito ayuda. Tenías razón sobre Rodrigo, tenías razón sobre todo. Cerré la puerta. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que podría salirse. Me senté frente a ella, temblorosa, esperando. Daniela dejó caer los papeles sobre el escritorio. Eran estados de cuenta, contratos, escrituras de propiedad, todos con firmas de ella, todos transfiriendo todo lo que tenía a empresas que nunca había escuchado. Encontré esto hoy, dijo entre sollozos. Estaba buscando documentos de impuesto. Rodrigo guarda todo en su estudio. Nunca me deja entrar, pero hoy salió temprano. Y encontré esto. Mamá, no entiendo estos papeles, pero creo que todo lo mío ya no es mío. Revisé los documentos. Sentí la rabia subir como fuego. Daniela había firmado todo. Su departamento ahora era de una empresa panameña. Sus ahorros transferidos a cuentas en Islas Caimán. Su parte de herencia de su abuelo que había recibido hace 2 años. Todo invertido en un fondo que no existía. Rodrigo había seguido el mismo patrón exacto, y estaba casi completo. Solo faltaba el divorcio. ¿Cuándo firmaste todo esto?, pregunté tratando de mantener voz calmada. No lo sé, sollozó. Rodrigo siempre traía papeles. Decía que eran cosas de impuestos, de optimización fiscal, de proteger nuestro patrimonio conjunto. Yo confiaba. Yo solo firmaba. Nunca leí realmente. Mamá, soy tan estúpida. Soy tan estúpida. La abracé. Por primera vez en 2 años sostuve a mi hija, y ella se derrumbó completamente, llorando como no lloraba desde que era niña. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Tú intentaste advertirme, tú intentaste decirme, y yo te traté horrible. Dije cosas terribles, te alejé, y tenías razón, siempre tuviste razón. Lloré también, no podía evitarlo. Mi hija estaba rota, y el hombre que la había roto era el mismo que había destrozado otras 5 mujeres, y yo iba a destruirlo. No eres estúpida, susurré. Eres humana. Rodrigo es profesional. Ha perfeccionado esto durante 10 años. Pero Daniela, necesito que entiendas algo. Yo soy la jueza en su caso. Esto crea una situación extremadamente complicada. Daniela se separó mirándome con ojos rojos. Lo sé, vi las noticias. Todas están hablando de eso, que la jueza es la suegra, que hay conflicto de interés. Mamá, si esto te causa problemas, si esto arruina tu carrera, nunca me lo perdonaría. No me importa mi carrera, dije firmemente. Me importa tú, me importa justicia, y vamos a conseguir ambas. Pero necesito que hagas algo. Necesito que testifiques. Necesito que cuentes tu historia. Necesito que declares contra Rodrigo. ¿Puedes hacer eso? Daniela asintió. Haré lo que sea necesario. Lo que sea. Mamá, tengo tanto miedo. Cuando Rodrigo descubra que vine aquí, cuando sepa que encontré estos papeles, no va a descubrirlo.
dije, porque no vas a volver a esa casa, te vas a quedar conmigo, donde estás segura, donde él no puede tocarte, pero todo lo que tengo está ahí, mi ropa, mis cosas, no importa, dije, son solo cosas, tú eres lo que importa, y a partir de ahora no estás sola, me tienes a mí. Daniela lloró otra vez, esta vez con alivio. Esa noche mi hija durmió en su antigua habitación, la habitación que mantuve exactamente como estaba cuando se fue, sus postes en las paredes, sus libros en los estantes, su cama con el mismo edredón, porque siempre supe que algún día volvería, siempre tuve esperanza. Me quedé despierta hasta tarde en mi estudio revisando los documentos que Daniela trajo. Rodrigo había sido meticuloso, cada transferencia técnicamente legal, cada firma aparentemente voluntaria, pero junto con la evidencia de los otros casos, esto pintaba cuadro completo, cuadro de sistema organizado de fraude matrimonial. Podíamos probar intención, podíamos probar patrón, podíamos ganar, pero necesitaba algo más. Necesitaba evidencia directa de las comunicaciones de Rodrigo, emails, mensajes, algo que mostrara que él sabía exactamente lo que hacía. Llamé a mi contacto en Policía Judicial. Inspector Ramos, necesito orden de registro. La casa de Rodrigo Salazar, su oficina. Necesito computadoras, teléfonos, documentos, todo. Base legal, sospecha fundada de fraude continuado. Tenemos 6 víctimas documentadas, patrón de 10 años, y ahora tengo a la víctima número 6 testificando voluntariamente. El inspector silbó, su propia hija. Jueza, esto va a ser mediático. Que sea mediático, respondí. Quiero que todos sepan qué tipo de hombre es Rodrigo Salazar. Quiero que su cara esté en cada periódico. Quiero que cada mujer en España sepa reconocer a depredadores como él. La orden estará lista mañana, dijo el inspector. Colgué y miré por la ventana. Madrid dormía bajo cielo negro, pero en algún lugar Rodrigo también estaba despierto, probablemente calculando, probablemente planeando, probablemente preguntándose dónde estaba Daniela. Sonreí sin humor. Rodrigo Salazar había jugado este juego muchas veces, había ganado muchas veces, pero nunca había jugado contra madre que también era jueza. Nunca había jugado contra alguien que conocía sus métodos, que tenía poder legal para perseguirlo, y que no iba a detenerse hasta verlo destruido. El juego había cambiado, y esta vez él iba a perder. El registro se ejecutó al amanecer del viernes. 4 agentes de policía judicial entraron a la casa que Rodrigo compartía con mi hija. Daniela les había dado las llaves. Rodrigo no estaba ahí. Había pasado la noche en su oficina, según rastreo de su teléfono móvil. Perfecto. Eso significaba que ambas ubicaciones podían ser registradas simultáneamente. Yo no estaba presente en ninguno de los registros. No podía estarlo. Conflicto de interés. Pero Marta me mantenía informada minuto a minuto. Encontraron 3 computadoras portátiles, 2 teléfonos móviles, un disco duro externo, cajas enteras de documentos financieros. Todo fue confiscado y llevado a análisis forense. Rodrigo llegó a la casa a las 8 de la mañana. Los agentes todavía estaban ahí. Según el inspector Ramos, Rodrigo mantuvo calma perfecta. No gritó, no protestó. Simplemente pidió hablar con su abogado. Cortés llegó 30 minutos después. Presentó recursos legales contra el registro. Todos fueron denegados. La orden era sólida. Para el mediodía, los técnicos forenses habían recuperado datos de los dispositivos, y era oro. Puro oro. Rodrigo había guardado todo. Emails, mensajes, contratos borradores, incluso notas personales sobre cada una de sus víctimas. Había archivos etiquetados con sus nombres. Carmen, Silvia, Patricia, y sí, Daniela. En el archivo de Daniela había un documento Word titulado Plan D. Lo abrí sintiendo náusea. Era un cronograma. Detallado. Calculado. Mes 1 a 3. Establecer confianza total. Mes 4 a 6. Introducir primer tema financiero. Transferencia pequeña para crear precedente. Mes 7 a 9. Transferencias mayores usando urgencias fabricadas. Mes 10 a 12. Completar transferencia de propiedad. Preparar divorcio. Mes 13. Ejecutar separación rápida. Cambiar ubicación. Cada paso documentado. Cada manipulación planeada. Y al lado de cada mes había notas. Daniela responde bien a validación. Usar eso. Tiene problemas con su madre. Explotar esa grieta. No tiene red de apoyo fuerte. Perfecto. Estaba leyendo manual de cómo destruir a mi hija.
escrito por el hombre que fingía amarla. Sentí rabia tan intensa que tuve que alejarme de la computadora, respirar, controlar, porque necesitaba ser jueza, necesitaba ser profesional, necesitaba canalizar esta ira hacia justicia. No venganza, justicia. Había más, mucho más. Comunicaciones entre Rodrigo y un hombre llamado Javier Solís, aparentemente un abogado sin escrúpulos que le ayudaba a estructurar los fraudes. Los emails entre ellos eran explícitos. Discutían estrategia, cómo redactar contratos que parecieran legítimos pero transfirieran todo el control, cómo crear empresas fantasmas en paraísos fiscales, cómo manejar divorcios para minimizar riesgo legal. Era conspiración documentada. Y Javier Solís acababa de convertirse en coacusado. También encontramos algo peor. Había otras mujeres, más allá de las 6 que conocíamos. En una carpeta etiquetada prospectos había perfiles de al menos 10 mujeres más, fotografías, información personal, análisis de patrimonio, notas sobre vulnerabilidad. Rodrigo las estaba estudiando, cazando. Una de ellas era Ana Beltrán, una doctora de 42 años que acababa de heredar una clínica privada. Según las notas, Rodrigo ya había iniciado contacto. Primera cita programada para la próxima semana. Mientras su juicio procedía, mientras todavía estaba casado con mi hija, ya estaba buscando su próxima víctima. El nivel de frialdad era aterrador. Este hombre no tenía conciencia, no tenía límites, era depredador puro. Ordené protección inmediata para Ana Beltrán. La contactamos, la advertimos. Ella no podía creerlo. Pero yo tengo mensajes de él. Parecía tan genuino, tan interesado en conocerme. Exactamente, le dije. Esa es su especialidad, parecer genuino. Ana canceló la cita. Probablemente le salvamos años de sufrimiento. El lunes siguiente convocamos audiencia de evidencia. La sala estaba abarrotada. Prensa en cada asiento disponible. Este caso ya era nacional. Jueza juzgando a su yerno. Víctimas múltiples. Fraude millonario. Era historia de telenovela pero real. Presenté la evidencia forense. Los técnicos testificaron sobre los documentos recuperados. Mostramos el plan D en pantalla grande. Silencio absoluto en la sala mientras todos leían el cronograma de destrucción de Daniela. Miré a Rodrigo. Por primera vez vi su máscara resquebrajarse. No era pánico. Era rabia. Rabia de alguien descubierto. De alguien que se creía demasiado listo para ser atrapado. Cortés intentó objetar. Estos documentos fueron obtenidos ilegalmente. Violación de privacidad. Denegado. La orden de registro fue ejecutada correctamente. Todo es admisible. Pero señoría, estos son pensamientos privados. Escritura creativa quizás. No prueban acción criminal. Escribir un plan no es ejecutar un plan. Miré a Cortés con incredulidad. Letrado. Estos planes corresponden exactamente con las acciones ejecutadas. Las fechas coinciden. Las transferencias bancarias coinciden. Las declaraciones de las víctimas coinciden. Esto no es ficción. Esto es manual de operaciones. Luego llamé a testificar a Javier Solís. Lo habíamos arrestado esa mañana. Llegó esposado. Le ofrecieron tratos y cooperaba. Habló durante 2 horas. Confirmó todo. Cómo Rodrigo lo contactó hace 10 años para ayudarle a estructurar su primer fraude. Cómo perfeccionaron el sistema juntos. Cómo dividían las ganancias. 50-50. Solís no tenía lealtad hacia Rodrigo. Cantó todo. Después de Solís, llamé a Daniela. Mi hija caminó hacia el estrado temblando. La sala entera la observaba. Todos sabían quién era. Hija de la jueza. Esposa del acusado. Víctima número 6. Se sentó. Juró decir verdad. Y habló. Contó todo. Cómo conoció a Rodrigo. Cómo le hizo creer que era amor verdadero. Cómo la aisló de mí, de sus amigos, de su trabajo. Cómo le hizo firmar papeles que no entendía. Cómo descubrió la verdad. Su voz se quebraba pero no paró. Yo la miraba desde mi posición como jueza, no como madre. No podía. Si mostraba emoción, darían base para apelar. Pero por dentro me estaba desmoronando. Mi bebé, mi pequeña, destrozada por este monstruo. Y yo la estaba forzando a revivirlo todo públicamente. Cortés la contrainterrogó. Fue brutal. Señora Salazar, usted firmó estos documentos voluntariamente. Correcto, sí, pero, sin peros. Firmó voluntariamente. Sí, alguien la forzó físicamente a firmar. No, su esposo la amenazó con violencia si no firmaba. No, entonces según su propia admisión, todo fue consensual. Usted tomó decisiones. Ahora lamenta esas decisiones. Y busca culpar a mi cliente. No, respondió Daniela con voz más fuerte.
Él mintió sobre para qué eran los documentos, me manipuló emocionalmente. ¿Tiene prueba de esas supuestas mentiras? ¿Grabaciones? ¿Testigos? No. Pero, sin peros, señora. Hechos. Usted firmó. Eso es hecho. El resto es su interpretación. Intervine. Letrado Cortés. La testigo ha respondido sus preguntas. Si no tiene más preguntas relevantes, termine. Cortés sonrió. No tengo más preguntas. El daño ya estaba hecho. Había pintado a Daniela como mujer despechada que se arrepentía de decisiones propias. Cuando Daniela bajó del estrado, pasó junto a Rodrigo. Él la miró directamente y sonrió. Una sonrisa pequeña, privada, una sonrisa que decía te tengo, te tuve, siempre te tendré. Vi la expresión de pánico en el rostro de mi hija. Cuarto intermedio anuncia, 1 hora. Me levanté y salí antes de que las cámaras pudieran capturar mi expresión. En mi despacho Daniela colapsó. No puedo hacer esto, mamá. No puedo. La forma en que me mira, la forma en que sonríe, como si todo fuera juego para él, como si yo fuera juego. Es exactamente lo que es. Dije, para él eres juego que ya ganó, pero vamos a cambiar eso. ¿Cómo? Él tiene abogados mejores, tiene dinero, tiene todo documentado para verse legal, va a salirse con la suya como siempre. No, dije firmemente, esta vez no, porque tenemos algo que sus otras víctimas no tuvieron. Las tenemos a todas ellas, juntas, todas testificando, todas mostrando el patrón. Eso es lo que lo va a hundir. Cuando reanudamos, llamé a las otras víctimas nuevamente, una por una, Carmen, Silvia, Patricia, Mónica, Isabel conectada desde Argentina, cada una contando historia casi idéntica, mismo patrón, mismas promesas, mismas transferencias, mismos divorcios rápidos, y al proyectar sus testimonios lado a lado, el patrón era innegable. Esto no era mala suerte, no era coincidencia, era sistema, era negocio, era crimen organizado. Luego presenté el testimonio experto de una psicóloga forense especializada en manipulación. Explicó cómo depredadores como Rodrigo identifican vulnerabilidades emocionales, cómo crean dependencia, cómo usan amor como herramienta de control. Describió técnicas de gaslighting, aislamiento, manipulación financiera. Todo lo que Rodrigo había hecho estaba en el manual de abuso psicológico. Cortés intentó desacreditarla, pero la doctora era sólida. Tenía 30 años de experiencia, había testificado en cientos de casos, era irrebatible. Finalmente, llegamos a argumentos finales. Cortés argumentó durante 1 hora. Pintó a Rodrigo como empresario con problemas románticos, como hombre buscando amor que simplemente no había tenido suerte, como víctima de conspiración de mujeres despechadas coordinada por jueza vengativa. Mi hija lo rechazó, señoría. Eso es lo que todo esto es realmente. Una madre que no acepta las decisiones de su hija adulta. Una madre que usa su poder judicial para atacar al hombre que su hija eligió sobre ella. Convirtió todo el caso en drama familiar, en venganza personal, en abuso de poder judicial. Era argumento brillante porque tocaba el punto débil real, el conflicto de interés. La apariencia de parcialidad. Cuando fue mi turno de presentar argumentos me levanté, caminé al centro de la sala, miré a Rodrigo directamente y hablé. Señores del jurado, este caso es simple. Rodrigo Salazar Montes ha operado sistema de fraude matrimonial durante 10 años. Ha destruido 6 vidas documentadas. Probablemente más. Ha robado aproximadamente 2 millones de euros que podemos rastrear. Probablemente más. Ha hecho todo esto con premeditación absoluta, con planes escritos, con cómplices pagados, con cero remordimiento. Hice pausa. El letrado defensor sugiere que esto es venganza personal mía, que estoy usando mi posición para atacar al esposo de mi hija. Permítanme ser absolutamente clara. Si pudiera cambiar algo en este caso, cambiaría que mi hija no estuviera involucrada, cambiaría que no hubiera conocido a este hombre nunca, cambiaría muchas cosas. Continué, pero no puedo cambiar hechos, y los hechos son estos. Rodrigo Salazar es depredador, es criminal, y habría continuado destruyendo vidas si estas valientes mujeres no hubieran tenido coraje de denunciarlo, si la fiscalía no hubiera tenido diligencia de investigar, y si yo no hubiera tenido posición de asegurar que este caso fuera tomado seriamente. ¿Es conflicto de interés? Técnicamente sí. ¿He sido parcial? No. Cada decisión ha sido revisada, cada acción documentada, cada protocolo seguido, y la evidencia habla por sí misma.
Señalé hacia las pantallas donde todavía estaba proyectado el plan de, esto no es malentendido, esto es criminal, y Rodrigo Salazar debe pagar por cada vida que destruyó, incluida la de mi hija, especialmente la de mi hija, porque ella merece justicia tanto como las otras, y yo merezco ver al hombre que la lastimó enfrentar consecuencias. Me senté. La sala estaba en silencio. El jurado deliberó durante 2 días agonizantes donde Daniela y yo esperamos en mi apartamento. No hablábamos mucho, solo nos acompañábamos, como habíamos hecho cuando ella era pequeña, cuando el mundo era más simple, cuando yo podía protegerla solo con abrazarla. El veredicto llegó un jueves por la tarde, todos de pie. Jurado presidencia. ¿Han alcanzado veredicto? Lo hemos, señoría. En el caso de Rodrigo Salazar Montes acusado de fraude, falsificación, estafa continuada y asociación criminal, ¿cuál es su veredicto? El portavoz del jurado miró directamente a Rodrigo. Culpable, culpable en todos los cargos. La sala explotó. Aplausos, lágrimas. Carmen abrazó a Silvia. Patricia lloraba. Daniela apretó mi mano tan fuerte que dolió. Miré a Rodrigo. Finalmente su máscara cayó completamente. Vino rabia pura, odio. Se levantó gritando. Esto es injusto, esto es venganza. Esta jueza manipuló todo. Sus abogados intentaron calmarlo. Los guardias se acercaron. Rodrigo señaló hacia mí. Tú hiciste esto. Tú me destruiste porque tu hija me eligió sobre ti, porque soy mejor que tú. Me puse de pie, usé mi mazo. Silencio. Orden en la sala. Rodrigo siguió gritando. Tú eres la criminal, abusas de tu poder. Voy a apelar, voy a exponer todo. Apele lo que quiera, dije con voz helada. Es su derecho, pero el veredicto es claro, y ahora viene la sentencia. Rodrigo Salazar Montes ha sido declarado culpable de fraude sistemático, estafa continuada, falsificación de documentos y asociación criminal. Considerando la premeditación demostrada, la cantidad de víctimas, el periodo prolongado de actividad criminal, la falta absoluta de remordimiento y el riesgo elevado de reincidencia, la sentencia de este tribunal es la siguiente. Hice pausa. 15 años de prisión. Además, restitución total de todas las cantidades robadas a todas las víctimas, más intereses, más daños punitivos. Además, prohibición permanente de formar sociedades mercantiles. Además, orden de protección permanente para todas las víctimas, incluida Daniela Méndez. Usted no podrá acercarse a ninguna de ellas nunca. Esta sentencia es efectiva inmediatamente. Golpeé el mazo. Caso cerrado. Los guardias esposaron a Rodrigo. Él seguía gritando mientras lo sacaban. Amenazas, insultos, promesas de venganza legal, pero su voz se apagaba mientras lo alejaba, y quedaba solo eco, solo el recuerdo de hombre que se creyó invencible, que finalmente había sido detenido. Afuera del juzgado, las víctimas hablaron con la prensa. Carmen lloró de alivio. Finalmente justicia. Después de 4 años, Silvia dijo, espero que esto ayude a otras mujeres a reconocer las señales, a denunciar temprano. Patricia simplemente agradeció. Gracias, jueza Méndez. Me devolvió mi vida. Daniela y yo no hablamos con la prensa. Nos fuimos en silencio. De regreso a mi apartamento, nuestro hogar. Esa noche cocinamos juntas. Algo simple. Pasta con salsa de tomate, como cuando ella era niña. Comimos en silencio mayormente. Luego Daniela habló. Mamá, lo siento, siento todo, siento haberte alejado, siento las cosas horribles que dije, siento no haberte escuchado, ya lo sé, respondí, y te perdono, siempre te perdoné, pero necesitas perdonarte tú también, necesitas entender que no fue tu culpa, él era profesional, era depredador. Daniela lloró, voy a necesitar tiempo, terapia probablemente, para procesar todo esto, para reconstruirme. Tienes todo el tiempo que necesites, dije, y yo voy a estar aquí, siempre. Me abrazó, como no me abrazaba desde que era pequeña. Gracias, mamá, por no rendirte, por salvarme, por ser más fuerte que mi estupidez. No fuiste estúpida, dije, fuiste humana, y ahora eres sobreviviente, y vamos a asegurarnos de que reconstruyas todo lo que perdiste. Pasaron meses. Rodrigo apeló la sentencia. Fue denegada. Intentó segunda apelación. Denegada. Sus abogados presentaron queja contra mí ante el Consejo Judicial. Fue investigada extensamente. Cada decisión revisada. Conclusión. No hubo parcialidad. Todo procedimiento fue correcto. La queja fue desestimada. Rodrigo finalmente entendió que había perdido.
completamente. Fue transferido a prisión de máxima seguridad, 15 años. No sería elegible para libertad condicional hasta cumplir al menos 10. Las víctimas comenzaron proceso de recuperación de activos. Tomó tiempo, pero eventualmente encontramos la mayoría del dinero. Cuentas offshore fueron congeladas, propiedades vendidas. Carmen recuperó suficiente para reabrir su galería. Silvia compró participación en nueva empresa textil. Patricia recuperó su apartamento. Las lágrimas cuando le entregaron las llaves fueron las más hermosas que he visto. Daniela recuperó su departamento y sus ahorros. Pero más importante, recuperó a sí misma. Empezó terapia. Se reconectó con viejos amigos, volvió a trabajar, lentamente se reconstruyó, y nuestra relación también se reconstruyó. Los almuerzos dominicales volvieron, las conversaciones volvieron, la confianza volvió. Un año después del veredicto, Daniela me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, a veces pienso que si esto no hubiera pasado, si Rodrigo no hubiera resultado ser quien era, habría vivido toda mi vida sin realmente conocerte, sin valorarte, sin entender todo lo que sacrificaste por mí. Eso me da vergüenza, pero también gratitud extraña, porque ahora sí te conozco, y estoy orgullosa de ser tu hija. Lloré, no podía evitarlo. Hoy, 3 años después, mi vida ha cambiado completamente. Me convertí en referencia en casos de fraude matrimonial. Otras víctimas me buscan. Otros jueces consultan mis sentencias. Di conferencias sobre depredadores financieros, sobre señales de advertencia, sobre cómo el sistema legal puede adaptarse para proteger mejor a víctimas de este tipo de crimen. Daniela se volvió activista. Habla públicamente sobre su experiencia. Ayuda a otras sobrevivientes. Fundamos juntas una organización sin fines de lucro. Ayuda a mujeres que han sido víctimas de fraude romántico. Asesoría legal gratuita. Apoyo psicológico. Red de sobrevivientes. Se llama Segunda Oportunidad, porque eso es lo que todas merecemos. Una segunda oportunidad después del desastre. Una oportunidad de reconstruir, de recuperar, de ser más fuertes que nuestras peores experiencias. Cada tanto pienso en Rodrigo, preguntándome si en prisión alguna vez siente remordimiento, si alguna vez entiende el daño que causó. Probablemente no. Personas como él raramente cambian, pero al menos está detenido. Al menos no puede hacer más daño, y eso tendrá que ser suficiente. La justicia no siempre es perfecta, no siempre restaura completamente lo perdido, pero es lo mejor que tenemos. Y a veces cuando funciona, cuando logra proteger y castigar apropiadamente, es hermoso. Mi relación con Daniela ahora es más fuerte que nunca, no porque el sufrimiento nos uniera, sino porque el sufrimiento nos enseñó. Me enseñó a confiar en que ella encontraría su camino de regreso. Le enseñó a ella que amor de madre no tiene condiciones, que perdona, que espera, que nunca se rinde. Soy jueza, madre, sobreviviente, y mi hija también es sobreviviente, y juntas estamos construyendo algo nuevo, algo mejor, algo que honra el dolor pero no vive en él. Hoy miro atrás y veo el camino. 2 años de silencio, caso que parecía imposible, conflicto de interés que casi me destruye profesionalmente, pero valió la pena. Cada momento, cada duda, cada lágrima, porque mi hija está viva, está bien, está conmigo, y Rodrigo, el yerno perfecto, finalmente mostró su verdadero rostro, y ese rostro ahora está donde pertenece, tras barrotes, donde no puede lastimar a nadie más,